Jesús ve a los líderes religiosos y se enoja con ellos. Jesús ve a los líderes religiosos y les dice: hipócritas, ¿no? Sepulcros, víboras, ¿no? Culebras, les dice Jesús. Así les habla feo a los líderes religiosos. Pero ve que pasa un pecador y le dice: hey, Benja, nos vemos en tu casa al rato, y sigue regañando al líder religioso. Dice: a ver, Jesús, juzgas de manera diferente. ¿Por qué con este eres tan duro? Que es el líder religioso, es el fariseo, y le dices sepulcro, por afuera muy bonito, pero por adentro apestan. Y pasa un pecador y le dices que vas a ir a comer a la casa de ellos. Pasa una mujer de dudosa reputación y platicas con ellos. Pasa un ladrón y invitaste a un ladrón, a un traidor a la patria, a que se uniera a tu equipo, a Mateo. O sea, como que los juzgas de manera distinta. ¿Por qué haces eso? Severo con los líderes fariseos que se saben la Biblia y diferente con ladrones y prostitutas. Él mismo se invita a comer. ¿Recuerdan Zaqueo? Voy a ir a tu casa a comer. No lo invité, él se invitó. ¿Por qué? Pareciera como que juzga de manera diferente. A ver, los juzga. A ver, ¿qué no los cristianos no juzgamos? ¿No debemos juzgar? Pero al leer el Nuevo Testamento tenemos el panorama completo. Y es verdad que en la palabra está el concepto de poder juzgar y señalar. Pero hay dos grupos de personas a quienes podemos juzgar. Hay dos grupos de personas. Uno, a quienes nunca debemos juzgar. Y dos, a los que sí podemos juzgar. Entonces, sí es cierto. Hay un grupo al que no podemos juzgar y hay un grupo al que sí podemos juzgar. Pero con el tiempo los cristianos hicimos algo interesante. Con el tiempo los cristianos invertimos los papeles. Y con el tiempo juzgamos a quienes no nos corresponde y somos ligeros con quienes sí nos corresponde. Y muchos se alejan de la iglesia. Quizá fuiste tú. Te alejaste de la iglesia porque fuiste juzgado. Y a veces los cristianos usamos palabras, ¿no? Con aquellos que no tienen una relación con Dios, usamos la palabra. ¿Cómo decimos? Algunas de las palabras que usamos para referirnos a los no cristianos. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Alguien? Inconverso, mundano, gentil, incircunciso, impío, ¿no? Hasta usamos palabras con esa terminología. Y después Galileo, que los invitamos a la iglesia. ¿Y por qué no quieres venir? Después de que les dijimos de todo, los invitamos. Como que no hay una congruencia. Pero si hay la noticia de que alguien de la iglesia, un hermano, ha pecado o está pecando, ahí como que somos más perdonadores, porque es un brother. O sea, ¿no? Viene uno que no es cristiano, dale con todo, borracho, pecador. Pero viene a nosotros, es un brother. O sea, el problema es que lo estamos haciendo mal. Y por eso mucho tiempo la iglesia cristiana tuvo una mala reputación, porque hemos querido juzgar a los de afuera, a los que no tienen una relación con Dios, y somos tapadera de los de adentro. En ocasiones permitimos o somos condescendientes con los que deberíamos no serlo. Pero veremos un pasaje que nos va a aclarar, porque es verdad, a veces es necesario juzgar, como lo hizo Jesús, porque en ocasiones juzgar es amar, y si te niegas a juzgar, te niegas a amar. Vamos a ver el contexto. No se alegra, alguno ya está pensando: anda, ahora sí se va a aguantar porque le voy a decir sus cosas en su cara. Pablo escribe algunas cartas a una ciudad de Corinto. Una carta se perdió, no hay registro de ella, pero quedó registro de dos cartas que escribió Pablo. Y en esa época las iglesias no eran como nosotros, se reunían en casas. Y ahí se leían las cartas que Pablo escribía. Y como eran casas, bueno, serían un grupo de quizá unas 30 personas, 40 cuando mucho. Y los de Corinto tienen un antecedente griego. No son judíos. Ellos no esperan a un Mesías. Ellos no tienen el concepto de un solo Dios. Es más, en Corinto ahí estaba el templo de la diosa Afrodita. Afrodita con sus miles de prostitutas, sacerdotisas prostitutas en el templo. A ellos les escribe Pablo. Y la noticia que le llega a Pablo, le llega una mala noticia. Alguien de la iglesia, alguien que aceptó a Jesús, alguien que recibió el perdón de sus pecados,
tiene una relación con su madrastra. No, paréntesis. ¿Quién diría? No, miren a Marco Polo. El que decía, no, ya no, ahí está. Se cierra paréntesis. Uno de la iglesia tiene una relación con su madrastra. Y no es que tenga una relación de amistad bonita, no. Tiene una relación de carácter sexual. Hasta ahora, eso es un escándalo. Escándalo es un escándalo. Se cree que el esposo estaba muerto. Ojalá que hubiera, o que así hubiera sido. Pablo se entera de la noticia y les dice: me enteré que uno de ustedes se acuesta con su madrastra. Esto hace suponer que no era un secreto, era un secreto a voces. Esto hace suponer que todos los del grupo lo sabían, porque la carta era leída en público. Y les dice: uno de ustedes se acuesta con... ¿Saben qué? Sáquenlo. Sí, sáquenlo. Pero eso es como que juzgarlo. Claro que sí, sáquenlo. Pero leamos la historia. Antes de leer, vamos a orar. Amado Padre, es tu palabra, Señor, y no regresa vacía porque es tu palabra. Queremos entender, Señor, tu palabra. Queremos vivirla, mi Dios, porque sabemos que este es el mejor lugar para que toda persona llegue. Pero, mi Dios, queremos hacerlo de la manera correcta, a tu manera. Háblanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 5:1 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. En otras palabras, se pasan. El estilo de vida de este hombre no agrada a Dios, pero a él no le importa, y ni a ustedes. Él decide seguir viviendo así, no quiere cambiar, y ustedes están ahí como si nada. Continúa el verso 2. Ustedes están, ¿qué? Muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar, ¿qué? Llorando y de vergüenza. Ustedes hasta orgullosos están y dicen: ay, qué lindos se ven los dos. Ay, qué monos, míralos. Deberían darles vergüenza, deberías darles dolor en su corazón por lo que están viendo. Pero no están ustedes ni enojados ni ofendidos, están como que orgullosos. Continúa el verso: deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Y termina el verso 2: y echar a ese hombre de la congregación. Parecen dos ideas contrarias. A ver, me duele, pero lo echo. A ver, si me duele, lo retengo. Dice Pablo: no. Debieron dolerse y echarlo. Parecieran ideas contrarias, ¿no es cierto? Regresa la próxima semana, porque esto no termina aquí hoy. La semana complementa aún más. Entonces dice Pablo: cuando se enteraron debieron pasar dos cosas. Uno, llorar de dolor y sentir vergüenza. Y dos, sacarlo de la iglesia. A ver, pero alto, no entendemos. Nos duele. Y si me duele, entonces debemos retenerlo, mostrarle amor de hermano. Pero ustedes estaban orgullosos. Debería dolerles y sacarlos. Pero Pablo, es que así se va a sentir juzgado. Y Pablo dice: that's right. ¿Así? ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Por eso envío esta carta. Verso 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Pablo, lo estás juzgando a ese hombre. Dice Pablo: sí, lo estoy juzgando. Soy de los primeros cristianos y mira lo que hago. No solo lo juzgo, lo pongo por escrito y se lo cumplo, para que quede registro, por si en algún momento alguien se pregunta cómo hacerle. Yo lo juzgo, lo declaro culpable y sáquenlo. Lo que sigue quizá te espante.
Y si vienes por primera vez digas, ay Dios, ¿a dónde me metí? Pero regresa, no te vayas. El verso 4 y 5. En el nombre de Jesús, yo ya lo juzgué, en el nombre de Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, entréguenlo a Satanás. Pero, Pablo, ¿y qué onda con eso de que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor? Where is the love? ¿Dónde está el amor? ¿Te olvidas de lo que has escrito, Pablo? No me olvido. Entréguenlo a Satanás. Esto es como si fuera una terminología legal de la época. Lo que está diciendo Pablo es como decirle, mira Satanás, de ahora en adelante tú te encargas de Lucho. Ahí te lo entregamos. Y decirle a Lucho, ahí te ves. No te elimino del Face, te seguimos hablando, pero no puedes seguir aquí. Eso sorprende, ¿no es cierto? Porque eso es juzgar. Mira, lo que se conoce como el capítulo del amor está en esta misma carta. El capítulo del amor está en esta misma carta que escribe Pablo. Y en esta parte está diciendo, entréguenlo a Satanás. La pregunta sería, Pablo, ¿cómo concilias dos ideas, dos puntos de vista tan diferentes? Pero volvamos. ¿Recuerdas a Jesús cómo trataba a los fariseos? ¿Y cómo trataba a los pecadores? Okay, tenlo en mente. Jesús le decía a los fariseos, no quiero nada con ustedes. Y le decía a los pecadores, voy a ir a tu casa. Le decía a los fariseos, ustedes hipócritas, sepulcros blanqueados. Y le decía a los pecadores, mira, quiero que seas parte de mi equipo cercano. Se une con los recaudadores de impuestos, excluye a aquellos que conocían toda la Biblia. ¿Cómo solucionamos esto? Ahora, el problema fue que al no entenderlo, los cristianos hicimos lo más sencillo de hacer. Invertimos los papeles, lo vimos de una manera simplista. No juzgues nunca. Y si juzgas, a los de afuera. Eso no dice la Biblia. Verso 5. Entréguenlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Así que a ver, ¿qué dicen que dijo? ¿Qué quiere decir esto? Sácalo. La razón es esta. A mí me interesa esa persona que está viviendo mal. Me preocupa. Pero él es una persona importante para esta comunidad. Por eso, júzguenlo. Para que viva, júzguenlo y sáquenlo. Para que afuera viva las consecuencias del pecado. Para que afuera experimente, todo pecado trae dolor. Para que afuera viva como quiera y una vez que esté dolido, herido, arrastrado, regrese. Y cuando regrese, lo podamos recibir con los brazos abiertos. Al tocar fondo, aquí estamos para recibirlos. Porque Pablo sabe lo que tú y yo sabemos. El pecado no juega limpio. El pecado siempre pasa la factura, seas cristiano o no. El pecado es peligroso. Las consecuencias del pecado es doloroso. Y dice Pablo, si quiere vivir pecando y lo consienten aquí, se va a alargar ese proceso. Si quiere vivir como él quiere, estando aquí, no es correcto. Mejor sáquenlo y díganle, ¿te quieres ir a vivir? Pues vete. ¿Quieres darle vuelo a la hilacha? Dale vuelo a la hilacha. ¿Quieres que nadie te diga nada? Pues vete. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado trae consecuencias. Porque sabemos que vivir en el pecado trae dolor. Y cuando estés en dolor, ¿a quién vas a acudir? A Dios. Ahora, la motivación de Pablo no es el enojo. La motivación de Pablo no es el castigo. Pablo no dice que se largue y nunca más vuelva a este lugar. ¿No es cierto? Él lo quiere restaurar. Ahora te pregunto a ti, iglesia, cuando ves a alguien que se alejó por el pecado y regresa a la iglesia arrepentido, ¿te alegras o lo ves con sospecha o lo ves con juicio?
ya regresó. 2 años se fue al pecado y aquí viene. No, ¿para qué viene? Ya regresó. No te juntes con él porque no, mira, él se fue y no. Te alegra cuando un pecador se fue y regresa. ¿Te gozas o te molesta, te incomoda? Pablo quiere restaurarlo y por eso dice: entréguenlo a Satanás. Bueno, quizás nunca sepamos con exactitud qué quiso decir esa frase, pero entendiéndolo en este contexto tiene ese sentido: que viva como quiere vivir, que haga lo que quiera. Tarde o temprano vivirá las consecuencias de su estilo de vida. Y creo que la mayoría aquí hemos vivido lo suficiente para saber que el pecado tiene consecuencias. Vivirá las consecuencias. Y cuando eso pase, cuando esté dolido, revolcado, llorando, aquí estaremos para recibirlo y restaurarlo. Por eso, algunas veces, juzgar es lo más amoroso que puedes hacer. Juzgar en estas condiciones. No se me vayan todavía. Versos 5 y 6. 6 y 7, perdón. Es terrible que se jacten de dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una masa nueva preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? La referencia a levadura en la palabra siempre es en alusión a la maldad, al pecado. Ahora, lo que está diciendo es, no es solo malo para él estar en el grupo, es malo para todo el grupo. ¿Por qué? Porque va a haber alguno que va a decir: mira cómo vive aquel, y no le dicen nada. Pues yo también lo voy a hacer. Y después llega otro y dice: mira, oye, qué chido acá, miran, órale. Y digo otro, y luego otro, y se vuelve un desastre esto. Es lo que está diciendo Pablo. Y el proceso de transformación a un nuevo hombre se va a alargar. Es malo porque un poco de maldad es como que contagioso, ¿no te has dado cuenta? Empieza uno empieza uno con un chisme, después 2 se le unen y es rebeldía, después 3 y hay un pleito, porque es contagioso, la maldad es contagiosa. Y dice Pablo: mejor córtenlo, sáquenlo, porque no es bueno ni para él ni para ustedes que él permanezca ahí. Y porque amamos a esa persona, por eso le juzgamos. Pablo ama a esas personas. Pablo arriesgó su vida por ellos. Y Pablo termina, verso 7. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Jesús murió por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. O sea, nuestro pecado envió a Jesús a la cruz. ¿Va? En este contexto, tu pecado envió a Jesús a la cruz. Cuando aceptas a Jesús por el perdón de tus pecados, es efectiva la sangre que Él derramó en la cruz. Y Pablo dice: ¿por qué quieres seguir pecando desvergonzadamente cuando ese pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz? O sea, lo quieres seguir llevando a la cruz constantemente. No se trata de un hermano que tuvo un error, que algo temporal. No es que se pasó el semáforo, es que yo te vi que te pasaste el semáforo, vete con Satanás, lárgate. No. Sí. Gracias, precioso. Es alguien que aún recibiendo a Jesús, consistentemente insiste en vivir en pecado. Hay un hombre que vive con su madrastra y ustedes no dicen nada. Hay un hombre que constantemente está en pecado sexual. Hay una persona que constantemente está en la mentira. Hay una persona acá que se dedica a hacer tranzas, se dedica a vender, pero vende chueco. Hay alguien de aquí que saca facturas. Si tú pides una factura, te da una factura, no problema. Hay alguien entre ustedes que constantemente, ¿me entiendes? Es alguien que quiere seguir pecando y le llamas la atención y dicen: no pasa nada, hombre, ya está bien. Todos lo hacen, el que no tranza no avanza.
Y hasta dice, no, a mí no me importa, no me digas, porque yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Es Pablo diciendo, los domingos ahí cantas, adoras, agradeces a Jesús porque murió por tus pecados, y el resto de la semana vives pecando, pecados que llevaron a Jesús a la cruz. Pablo dice, no tiene sentido, ¿no es cierto? Y viéndolo así decimos, pues no tiene sentido. Ahora, Pablo no está enojado. Se le debe sacar, se le debe expulsar para que pueda experimentar las consecuencias y entonces regrese. Al seguir pecando voluntariamente sin admitir su pecado, se le debe sacar. Si no lo hacen, se va a acostumbrar. Si no lo hacen, y ha pasado muchas veces, se va a normalizar. Hay pecados que la iglesia cristiana normalizó ya. Como no son tan agresivos, como no son tan evidentes, juzgamos severamente si hubo una infidelidad, juzgamos severamente si hay un acto de robo, juzgamos severamente. Pero si alguien dice un chismecito, ay, chismecito, ay, sabroso el chisme, ¿no? Pecado. Pecado. Si alguien está en rebeldía en su matrimonio, ya sea él o ella, el cónyuge, ay, pues todo matrimonio. Solemos juzgar severamente a algunos. Y dice, es como Pablo diciendo, si usan el perdón de Jesús como excusa para seguir pecando, que es lo que se convirtió en la iglesia tradicional, peco, voy, me arrepiento, me dan vacío mi cubeta, la semana la vuelvo a llenar, domingo voy, vacío mi cubeta, ya nos convertimos en algo similar, dice la palabra. Entonces, si usan el perdón de Jesús como una excusa para seguir pecando y no lo juzgamos, seremos culpables por no juzgarlo y las consecuencias serán mayores. Pero una vez más, el sacarlo no es castigo. El sacarlo es más bien guardarlos a ellos y guardar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae dolor y sufrimiento. Siempre. A veces tarda en llegar, pero siempre. Y esto te abre la puerta para que se vaya la persona y regrese. Y cuando regrese, aquí estaremos para recibirle. En lo que sigue, como que Pablo se acuerda. Se acuerda por qué la confusión en la iglesia. ¿Por qué se acuerda que escribió otra carta? Y quizá en esa otra carta entendieron mal lo que él quiso decir y lo quieren aplicar mal. Así que Pablo va a mencionar la carta de la cual no hay registro. Verso 9. Por carta. No se refiere a la que conocemos como 2 de Corintios, porque ahí no viene referencia. Hay una tercera carta. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. ¿Recuerdan? Pues ahora les voy a aclarar el tema. Por supuesto, dice Pablo, verso 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras, chismosos, violentos, ¿no? De todo. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Es un chascarrillo de Pablo. Pablo no, pero este es como un chiste de Pablo, ¿no? Les dije que no se junte con los inmorales, pero no me refiero a los inmorales del mundo, los que no conocen a Cristo, o los avaros, o estafadores. En tal caso, díganme, tengo que salir del mundo. Ay, no entendieron, dice Pablo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es, no me refiero que juzguen a los inmorales que no han aceptado a Jesús. Ellos pues no han aceptado a Jesús. ¿Con qué base moral los vas a juzgar si no han aceptado a Jesús? ¿Por qué quieres juzgarlos a ellos con tu estándar moral que has tenido al aceptar a Jesús cuando ellos no han aceptado este estándar? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Por qué lo quieres hacer? No se junten con inmorales, estafadores, chismosos. Y los cristianos entendimos mal. Y los cristianos dijimos, aquel es inmoral y no conoce a Cristo, no puedo ir con él porque es inmoral. No voy a ir a esa fiesta porque él es un pecador, entonces no me voy a juntar con él porque es un pecador. Y la Biblia dice que no me junte con pecadores. Y dice Pablo, lo entendimos mal. Y hasta los juzgamos y nos sentimos como que el brazo justiciero de Dios porque es un pecador, inmoral, gentil, galileo, incircunciso. Por eso no me junto contigo, porque la Biblia dice que no me junte con los pecadores.
Y Pablo dice, no hay un punto en común. No tienen la misma claridad sobre el pecado y sobre Jesús. Si ellos no creen en Jesús y no han aceptado a Jesucristo, ni tienen al Espíritu Santo, no tienen la misma claridad sobre el pecado y sobre Jesús. Y si ellos no creen, ¿cómo los vas a juzgar? ¿Por qué juzgarlos? ¿Verdad que aquí está más claro? ¿Con qué base moral vamos a juzgar a algunos que no tienen nuestra misma moral, nuestra misma ética? No tiene sentido. Y entonces la iglesia de Corinto dice, ay Pablo, a eso te referías. Contesta el verso 11. Pero, la conjunción que une, pero en esta carta quiero aclararles, léelo por favor, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, ¿qué? Llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador o que insulta, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Cómo fue que no vimos esto? ¿Cómo fue que quisimos empezar a juzgar? Porque es un borrachote y un hermano de la congre tiene problemas con el alcohol, pero es en su casa, o sea, no hay bronca. ¿Entendemos? Y aquí podemos decir nosotros, órale, lo teníamos al revés. No. Juzgamos a los que no son cristianos porque no están bien, porque viven en pecado, y a los hermanos no, los que no quieren cambiar, los tratamos con más simpatía. Y dice Pablo, es lo contrario, al revés. No tienes nada que hacer señalando a aquellos que no conocen a Cristo. No tienes nada que hacer juzgando a los de afuera, pero sí a los de adentro. A los de adentro, a los que ya han aceptado a Jesús por el perdón de sus pecados y cuyo pecado siguen cometiendo, ellos siguen clavando a la cruz. Aquellos que creen que Jesús murió y los perdonó y aún siguen viviendo en esos mismos pecados que lo llevaron a la cruz, a ellos, dice Pablo, júzgalos. Con este contexto en mente, ahora entendemos, ¿no es cierto?, que Jesús entonces juzgara a los fariseos, juzgara a los escribas, juzgara a los sacerdotes, pero se llevara con los pecadores, se llevara con los publicanos, se llevara con las prostitutas. Ahora entendemos cuál es la base, el sustento para esa acción, porque el mismo Jesús lo dijo, no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y la verdad, diría, no tengo mucha paciencia con aquellos que diciéndose sanos viven como enfermos. Aquellos que solo juegan, aquellos que solo aparentan, aquellos que lo convirtieron en un acto social ir a la iglesia. Con ellos no tengo paciencia. Con ellos es mejor que se vayan y vivan como quieran vivir. Y cuando sufran las consecuencias del pecado, entonces podrán regresar y recíbanos con los brazos abiertos. Porque en ese momento, cuando venga arrastrado por el dolor, será un mejor cristiano. Y es como muchos estamos aquí. Porque es necesario en ocasiones experimentar el dolor del pecado para reconocer la gran misericordia de Dios. Continúa el verso 12, dice Pablo. Una pregunta retórica. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Respuesta. Nada más 4 entendieron. Voy a empezar desde el principio. Hay 2 cartas que escribió Pablo. Hasta calor me dio. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Respuesta. Para nada. No te importa, no te incumbe, no tienes nada que hacer juzgando a los de afuera. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No, ahora escucha, no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro. Respuesta. Y continúa el verso 13. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Dios juzgará ¿a quién? ¿Quién juzgará a los de afuera? Ahora, cuando tú quieres juzgar a quienes no tienen a Jesús como Salvador, ¿quién quieres ser?
Wow. Cuando tú señalas a tu vecino que no conoce a Cristo y te enojas y borracho, pecador, ¿quién quieres ser? Muy chulo, ¿no? Cuando quieres juzgar a quienes no tienen a Jesús como Salvador, tú quieres ser Dios. Y en ese acto, aquí digo quizá, y en ese acto quizá hay más culpa que lo que aquel está haciendo. Ahora entendemos por qué muchos que no son cristianos no quieren llegar a la iglesia. Porque los juzgamos, ¿no? Porque por mucho tiempo la iglesia fue pecador y nada. Y no teníamos nada que hacer juzgándolos a ellos. Borrachote, ingrato, pérfida. No sé qué es eso, pero como que entra acá, ¿no? Quieren juzgar a quien no debes juzgar. Y después te preguntas, ¿por qué será que no quiere venir? Pues porque lo juzgas y lo estás juzgando mal. Y Pablo dice, juzguen entre ustedes, dense cuenta entre ustedes, sean responsables entre ustedes, eleven el estándar de vida entre ustedes. Si aman a Jesús, que dio su vida por sus pecados, y a alguien entre ustedes, y tú lo sabes, a alguien entre ustedes insiste en vivir en el pecado, alguien tiene que hablar con esa persona. Y si no hace caso, en un caso extremo, entrégalo a Satanás, que se vaya al mundial para que viva las consecuencias, toque fondo y entonces pida auxilio, levante las manos y diga: necesito a Dios. Y cuando eso suceda, como iglesia, nuestra responsabilidad es recibirlo con los brazos abiertos, restaurarlo en amor. Seguirá con heridas por el pecado, pero quedará libre de las consecuencias eternas del pecado. Lo que dice, para que su alma sea salva. Es lo que dice Pablo. Unas aclaraciones antes de terminar. Esto no es cacería de brujas ni condenación. No es para que estés pensando, ándale, ahorita saliendo aquel hermano le voy a decir: lárgate, Satanás, hijo de Satanás, ¿no? Pero imagina cómo nos vería la sociedad si cuando ellos se acercan a Jesús, lo primero que reciben es amor, no condenación por cómo han estado viviendo hasta ese momento. Porque es un estándar que no conocen, es un estándar que no han aceptado. No tenemos nada que exigirles a ellos. Pero si alguien dentro del grupo, dentro de la iglesia, insiste en vivir como que ni siquiera tiene relación con Dios, dice Pablo, a ellos sí díganles: lencho, para afuera. Porque al vivir así es como si estuvieras crucificando a Jesús una vez más. Porque ese pecado llevó a Jesús a la cruz. Y cuando festejas, celebras el pecado, te sientes orgulloso, vives como si eso fuera bueno, y no es así. No puedes vivir así. Y si esa persona te dice: pero me estás juzgando, dile: claro que te estoy juzgando, porque te amo, porque eres parte de mí, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, porque eres de casa, porque no es castigo, es para salvar tu alma. Y si no hace caso y está orgulloso de su pecado, mira, es mejor que lo hagas bien, porque aquí ni pecas a gusto y ni vives. Ve, lánzate, ya. Es mejor que no finjas, no aparentes. Todo el mundo lo sabe acá y tú vienes y te crees, dices cristiano, y todo el mundo sabe. No finjas. No, para que la otra no te andes escondiendo, peca a gusto, pues. Porque te queremos de regreso, porque eres uno de nosotros, pero no puedes pecar y adorar al Salvador al mismo tiempo. Para terminar, advertencia: ¿qué no hacer con estos versos? ¿Va? ¿Qué no hacer con estos versos? Si tu cónyuge, si tu esposo, si tu esposa no es cristiano y quieres llegar a la casa y con ese dedo acusador decirle: ya no puedes vivir aquí, hijo de Satanás, vete, no aplica. ¿Va?
Este verso no aplica para la familia porque es otro principio. ¿Por qué? Porque el pecado afecta la emoción. Y cuando afecta la emoción no tienes la claridad para actuar objetivamente. No eres neutral. Hay enojo. Y si quieres usar este principio para castigar, ese es tu problema. Porque este no es para castigar, es para restaurar. Si quieres usar este principio para desquitarte, es porque tienes un tronco en tu ojo y necesitas ir al espejo para ver y sacarte la astilla y poder sacar la astilla en el ojo del prójimo. Otra aclaración: si dices, vengo de una iglesia en que solo me juzgaban y caigo aquí y mira, este tema predican hoy, alto, no corras, no te vayas, regresa. Pueden ser dos cosas. Uno, porque no entendieron el principio, porque no entendieron lo que estaba diciendo Pablo, porque no es para castigar, es para restaurar, es para proteger. Pero si es verdad que vivías en pecado, quizá la forma no fue buena, pero quien no entendió el principio eres tú. Es que me juzgaron allá. A ver, pero era verdad. Bueno, sí, pero se siente gacho que te juzguen. Pues entonces el que no entendió eres tú. La forma no fue buena porque no habían entendido el principio. Esto no es fácil, porque a quien se le juzga, a quien se le señala el pecado, se enoja, no acepta, se justifica, pero es necesario por amor señalar la falta y aunque se enoje y quizá la relación se fracture, pero será salvo de las consecuencias eternas del pecado. Porque en ocasiones juzgar es lo más amoroso que puedes hacer. Quizá es tu historia, ¿no es cierto? O quizá antes de que te sacaran tú te saliste, ¿no? Y huiste, pero el pecado te arrastró y ahora estás de regreso. De eso se trata. Es como Pablo diciendo, apresuremos el proceso, que toque fondo rápido, para que regrese rápido. Mientras más rápido salga, mientras más rápido tenga dolor, más rápido va a regresar, es lo que está diciendo Pablo. Por eso, como casa de fe, vivimos este proceso para poder ser el lugar de refugio, un lugar de confrontación, un lugar de restauración, un lugar de perdón, un lugar de sanidad. Termino con esto. No quieras aplicarlo en tu casa. No te emociones y digas, al fin tengo argumentos para mi venganza. Ese es el tronco en tu ojo. Mira, si te urge hablar con alguien saliendo de aquí, me urge decirle, me urge que está mal, me urge decirle que está en pecado, me urge decirle, tu motivación está mal. Hay un problema. Te debes preguntar, al ver esto en mi iglesia, ¿cuál debe ser tu primera reacción? Pablo lo dijo. La primera reacción debe ser un corazón que se lamenta, un corazón que llora, un corazón que se pone triste. Y cuando el pecado de tu amigo, de tu hermano, rompe tu corazón, es señal que estás listo, estás lista para hablar con él. Pero cuando el pecado de alguien te enoja, te violenta, no abras la boca, no hables, porque tienes tarea que hacer en tu vida. Cuando el pecado te duele, es tiempo de hablar del tema, porque algunas veces juzgar es lo más amoroso que podemos hacer. Y como iglesia hemos sido llamados a restaurar a un mundo que está en descomposición, pero lo hicimos mal, lo hicimos al revés. Lo quisimos hacer a través del látigo, y dice Romanos, ¿no te das cuenta que es la misericordia de Dios la que quiere llevarte al arrepentimiento? No el látigo. Y con los de adentro, en amor, observar, y si alguien está en pecado constante, no espere la confrontación, ábrase y diga, ¿sabe qué? Yo tengo este pecado, nada más que nadie lo sabe, pero tengo este problema, me cuesta, no sé cómo salir. Confiésalo, acércate. Antes de que sufras las consecuencias, ábrete y di, sabes que yo batallo con esto y me da vergüenza, pero es la verdad. Y juntos podemos orar, formar un plan para la restauración.
Porque es lo que hemos sido llamados a hacer como iglesia. Lo que sé es que Dios está hablando porque quiere hacer algo con Casa de Fe. Y si estamos dispuestos a aprender y aplicarlo bien, no tengas duda, Dios enviará cada vez más personas para ser ministradas en este lugar. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Y si has sido tú si por alguna razón cada vez que ves a alguien que está afuera, que está mal, te enojas y los quieres señalar, Señor, perdóname, Padre, porque quise ocupar un papel que no me corresponde. Tú los juzgarás a ellos. Tú. Si hay un área oculta en tu vida, es tiempo que lo trabajes, que lo confieses. Ahí en tu lugar vamos a orar. Y si hay algo que poner a cuentas, ponte a cuentas. Dile ahí, Señor, antes de pensar en quién aplicar esta palabra, ¿cómo se aplica en mí? ¿Cómo se aplica en mí? O quizá tú te sentiste juzgado, juzgada y fue de una manera equivocada. Perdona, no cargues más con ello. Si tú te sentiste señalado, señalada, perdónalos, quizá no tenían la claridad que ahora tú tienes. Y dile, Señor, gracias por tu palabra, porque claramente nos indica el proceso, el amor. Esta no es una carta amenazante, es una carta de amor para evitar el sufrimiento. Gracias, amado Señor. Gracias por tu fidelidad. Úsanos como un instrumento. Y Oaxaca sabrá que tú eres Dios. Y Oaxaca sabrá que tú eres Rey. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.